7 acuerdos ya están negociados. Venezuela está de puertas abiertas a la inversión internacional en términos de ganar en el campo petrolero. Al país a elecciones por votos en las garantías. Así es como comienza Temas del Día. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes si está en América y tenga buenas noches si está en Europa, y si está en África ya le voy a hacer un adelanto de todo lo que va a ocurrir recientemente o en las próximas horas con nuestra señal en América Latina y en el Caribe, y ahora también para África. Y eso, un adelanto de lo que más tarde les voy a explicar con más detenimiento. Mire, vámonos de una vez a la pregunta en redes sociales. En Twitter, Juan Carlos Rosso, mi cuenta corporativa @JuanCTelesur. Hablaremos de Colombia. El Consejo Nacional Electoral de Colombia le negó la personería al movimiento político Colombia Humana, y Gustavo Petro, el ex candidato presidencial, se queda sin partido. La pregunta es, ¿pretenden bloquear el futuro político del ex candidato a la presidencia? Y nosotros queremos conocer de primera mano su opinión. Queremos conocer usted qué piensa de todo esto. Usted puede emitir sus respuestas, nos puede mencionar @temastelesur, @TelesurTV, nuestra cuenta matriz, y mi cuenta corporativa. Usted puede buscar ahí en Twitter Juan Carlos Rosso y ahí le aparece mi cuenta corporativa @JuanCTelesur. Hablemos de la República Bolivariana de Venezuela. Allí es clave la recuperación económica. Este mismo miércoles el gobierno ofrecía un nuevo balance sobre las acciones emprendidas por el Ejecutivo Nacional en medio del plan de crecimiento y prosperidad económica, que incluyen acuerdos para incentivar la producción petrolera y el plan de ahorro nacional, el plan de ahorro en oro para los trabajadores y pensionados, entre otras medidas, anuncios que daban las autoridades hace algunas horas. En pantalla, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez. Él era quien ofrecía este balance cerca del mediodía a tiempo local en Venezuela, y daba nuevos datos de la puesta en marcha del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Era esta una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, Salón de Prensa Simón Bolívar. El funcionario detallaba que el Ejecutivo ha firmado acuerdos con empresas nacionales e internacionales para fortalecer la producción petrolera. También se refería a las ventajas que ofrece el plan de ahorro en oro, que va a estar comenzando este próximo 11 de septiembre. Incluso aclaraba dudas en cuanto al pago de las pensiones. El presidente Nicolás Maduro firmó ayer acuerdos con empresas nacionales y transnacionales de explotación petrolera para elevar de manera rápida, de manera acelerada, la producción petrolera, sobre todo en nuestros campos de la faja petrolera del Orinoco Hugo Chávez, de manera rápida hasta en 1 millón de barriles de petróleo por día. Ayer se firmaron 7 convenios que van a garantizar que 600.000 barriles de petróleo diarios más podamos tener en un lapso no mayor de 3 meses, y con una inversión de 430 millones de dólares. Incluso para aclarar algunas dudas, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela explicaba nuevamente en qué consiste el Plan Nacional de Ahorro en Oro, anunciado por el gobierno recientemente para los trabajadores y también para los pensionados. Este plan de oro, que arranca el próximo 11 de septiembre, le va a permitir a las venezolanas y a los venezolanos ahorrar. ¿En qué? En oro. ¿A qué precio? Al precio del gramo de oro que esté en el momento que usted adquiera su correspondiente certificado. Y traducido al precio en bolívares soberanos de la subasta del DICOM de ese día o de la última subasta del DICOM. Todas las venezolanas y los venezolanos, en inicio con énfasis en nuestras pensionadas y pensionados, nuestros abuelos y nuestras abuelas, y en las cajas de ahorro, podrán adquirir lingotes de 2,5 gramos a un costo de 5.837 bolívares soberanos, o lingoticos de 1,5 gramos a un costo de 3.502. Ahora bien, al referirse a la repatriación de 89 connacionales desde Perú, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunciaba una campaña mediática, una campaña que a su juicio ha estado destinada a promover el éxodo para someter a los ciudadanos a diversos atropellos en el extranjero. Y se ensañan con las venezolanas y venezolanos
que muchas veces llamado por los cantos de sirenas de estas fake news, de estas falsas noticias, que les prometen el oro y el moro cuando se vayan a Perú, o cuando se vayan a Colombia, o cuando se vayan a Ecuador, y cuando llegan allá se encuentran con la dura realidad de que a mujeres venezolanas han tratado de incitarlas para que trabajen como prostitutas en esos países, para que realicen trabajo de esclavos, para que tengan que estar en las calles en un clima inclemente, y no hay absolutamente ninguna intención de protección por parte de ese gobierno. Como son más de 750 fake news que han salido, del 2 de marzo al 28 de agosto, más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos. Solo en el mes de agosto, 187 noticias. No era lo único que se decía durante esta jornada desde la administración venezolana. También se desmentía que el pago de pensiones se vaya ahora a limitar solamente a los adultos mayores que solamente posean el carnet de la patria o que estén inscritos en el sistema Patria, que es la plataforma digital mediante la que son beneficiados los venezolanos y venezolanas con subsidios gubernamentales. Y en relación a este tema, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación e Información de ese país, indicaba que más de 4 millones de pensionados cobrarán este próximo sábado un monto equivalente al salario mínimo establecido para Venezuela, que corresponde a 1.800 bolívares soberanos, o lo que corresponde a medio petro, teniendo en cuenta que el petro es la primera criptomoneda venezolana. Más de 3.655.000 cobrarán el monto a través de la cuenta bancaria para tal fin, a través de los cuales los funcionarios podrán realizar ahora, junto con los beneficiarios, todas las transacciones correspondientes e incluso retirar el dinero que necesiten con el propósito de evitar las largas colas para los adultos mayores, y esto en las diferentes entidades financieras. Más de 715.000 pensionados cobrarán a través del sistema Patria. Anuncios hechos recientemente en la República Bolivariana de Venezuela, pero nos vamos al detalle. Luis Tavera, en Caracas y en todo el país, en la práctica, ¿cómo se ejecutan y cómo se mantiene el control para la ejecución de todas estas medidas económicas que han sido anunciadas desde hace ya más de una semana por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Luis. Te saludo, Juan Carlos, y es así. Son 10 líneas que ya han cumplido y han dejado resultados en apenas su segunda semana del arranque del Plan de Recuperación, Prosperidad y Crecimiento Económico, nuevo cono monetario, acuerdos de precios justos con el sector empresarial privado de Venezuela, fiscalización de precios justos en compañía de las fuerzas y los funcionarios y el pueblo en general. Son algunos de los resultados que ha dejado este plan de recuperación económica en tan solo su segunda semana. Y la 10ª línea, recién anunciada, es el plan en ahorro en oro. Hace pocas horas, Juan Carlos, se actualiza la información. Hace momentos el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, firmaba nuevos acuerdos, pero en este caso con los empresarios de la producción de productos de higiene personal. Recordemos que hace días se publicó la lista en Gaceta Nacional de 25 rubros, de 25 productos de primera necesidad que fijaron unos precios en acuerdo con los empresarios. Esta vez falta 25 más para completar el Plan 50, que forma parte, base fundamental de estas nuevas medidas económicas. Hace algunos días ya se ha conocido la actualización de este plan de recuperación económica en compañía de todo el Ejecutivo Nacional. Ya lo decía el presidente Nicolás Maduro, que la inversión de sectores extranjeros está abierta con estas nuevas medidas económicas y es el momento de invertir en Venezuela. La operación de fiscalización de precios justos también es una actividad que ha transcurrido día tras día. Esto lo encabeza la Superintendencia de Precios Justos y ha invitado a los ciudadanos a que se aboquen a estas denuncias de especulación. Todos estos planes, todos estos componentes y características que integran este plan de recuperación económica es un poco para contrarrestar la denunciada guerra económica que ha asfixiado, como lo califican los propios ciudadanos venezolanos, ha asfixiado el bolsillo y el poder adquisitivo. Sin embargo,
apenas hace una semana los venezolanos ya manifiestan que se respira otro ambiente en la ciudad, se pueden acceder a productos que no podían acceder por el alto costo, ahora con estos precios acordados y que deben ser respetados por la operación de fiscalización de precios justos. Los venezolanos viven una nueva era económica acá en esta nación suramericana. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Buenas tardes. Si usted recién se conecta con Telesur, con la señal informativa de América Latina y el Caribe, tenga en cuenta que estamos hablando del programa de recuperación económica que ha puesto en marcha el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela durante los últimos días. Desde el Ejecutivo se han firmado acuerdos con 14 empresas, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer, entre otras cosas, la producción petrolera nacional. La firma de los convenios de prestación de servicios conjuntos se ha efectuado hace algunas horas, el anterior martes, en el Palacio de Miraflores, la sede de gobierno, eso es en Caracas, ciudad capital. Los pactos comprenden la inversión de 430 millones de dólares en 14 pozos petroleros para elevar la producción de crudo en 641.000 barriles. El presidente Nicolás Maduro había indicado recientemente que a través de esta iniciativa se van integrando las fuerzas productivas de la nación y al tiempo hacía un llamado para que los inversionistas internacionales vengan a la República Bolivariana de Venezuela. Incluso hay autoridades desde el Ejecutivo Nacional, por ejemplo la vicepresidenta ejecutiva, que mantiene giras internacionales, ya se ha reunido con autoridades de Qatar y con autoridades de Argelia para la firma de diferentes convenios y también para la presentación de este programa de inversión en la República Bolivariana. Hemos firmado los primeros 7 acuerdos de 14 que ya están negociados, conversados. Y puedo anunciarle a los inversionistas internacionales del petróleo, a los inversionistas europeos, chinos, japoneses, indios, rusos, bielorrusos, a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, de América Latina, del Caribe. Venezuela está de puertas abiertas a la inversión internacional en términos de ganar en el campo petrolero. En esa misma actividad, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también se comprometía a incentivar la inversión en el sector gasífero en la República Bolivariana de Venezuela. Las próximas semanas vamos a abrir una ronda de negociación con todas las empresas bajo el mismo esquema de acuerdos de servicios conjuntos para el gas en Venezuela. Tenemos todas las oportunidades de crecimiento en la inversión y el servicio de gas y la exportación de gas. Bueno, el jefe de Estado seguidamente anunciaba el lanzamiento de los próximos días de un plan de ahorro en oro. Ya no será solamente para el venezolano de a pie, sino también ahora para la población empresarial. La próxima semana voy a lanzar, señores empresarios, empresarias, un plan de ahorro en oro para los empresarios del país que quieran invertir y asegurar sus ahorros en Venezuela. Vengan. Lo pueden hacer en bolívares, lo pueden hacer en la moneda que quieran, en yuanes, en dólares, en euros, en liras turcas, en lo que quieran ahorrar. Voy a lanzar un plan de ahorro para el empresariado nacional e internacional en oro en Venezuela. Sumamos datos, revisemos otras impresiones del presidente Maduro que eran expresadas a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales. Nos vamos rápidamente a su cuenta oficial en Twitter. Aparece en pantalla la reciente publicación. Trina el presidente Nicolás Maduro: la producción petrolera apalancará el crecimiento, la expansión y el desarrollo productivo nacional en todos sus niveles. Generaremos incluso, tiene el presidente Maduro, las riquezas necesarias para acelerar la construcción de viviendas y ampliar los programas sociales de protección. También escribía: con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, vamos integrando todas las fuerzas productivas del país en función de los grandes retos nacionales. Tengan la certeza que hemos tomado definitivamente la senda del desarrollo y la prosperidad a nuestro pueblo. En pantalla nuestra pregunta correspondiente a esta jornada, que tiene que ver con nuestro segundo tema:
Colombia. El Consejo Nacional Electoral de Colombia negó personería al movimiento político Colombia Humana, que es el movimiento político que integra Gustavo Petro. Y ahora, Petro se queda sin partido. La pregunta es, ¿pretenden bloquear el futuro político del ex candidato a la presidencia? Queremos conocer su opinión, queremos conocer sus respuestas. Usted las puede emitir, nos puede mencionar. Estamos en @temastelesur, @telesurtv, que es nuestra cuenta matriz, y mi cuenta corporativa, @juanctelesur. Tal vez usted lo sea, pero aún así le pregunto, ¿es bromista por naturaleza? ¿Le gusta molestar? ¿Incluso le gusta arrojar tomates a sus amigos? Mire, la imagen del día de hoy nos lleva hasta España. Allí se ha celebrado el denominado Festival de la Tomatina. Es una fiesta que se lleva a cabo en el municipio valenciano de Buñol y es el último miércoles de cada mes de agosto. La particularidad de esta fiesta consiste en que los participantes se arrojan tomates unos a otros, se lanzan tomates unos a otros. Les hablaba de África, sumamos datos, sumamos victorias. Nuestra casa periodística Telesur amplía la señal y ahora vamos a estar llegando hasta África, el continente africano, con la alianza con Muya Media. A partir del próximo 31 de agosto, 25 países africanos podrán ver nuestra programación para llevar a miles de personas todo el acontecer de los pueblos de América Latina y también del mundo. Nuestra primera emisión para el continente africano saldrá a las 18:30 horas tiempo local en Caracas, 17:30 tiempo local en Quito y a las 00:30 tiempo local en Sudáfrica. Recuerde que somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y ahora también tendremos presencia en África. Así con esta invitación para que siga en sintonía, para que siga buscando la señal tradicional de Telesur, la señal informativa de América Latina. Nos vamos a la pausa, ya venimos, eso es Temas del Día. Hablemos ahora de Colombia. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral negó al movimiento político Colombia Humana, que está liderado por Gustavo Petro, su derecho a la personería jurídica y a ser considerada como la principal alianza de la oposición. La pregunta, ¿qué fue lo que motivó a esta decisión? Averígüelo con nosotros porque acá comienza nuestro segundo tema del día. Aunque Gustavo Petro logró un puesto en el Senado por haber obtenido la segunda votación en las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral de Colombia le negó el derecho como partido político. El organismo electoral determinó que como el movimiento Colombia Humana no participó en las elecciones del Congreso con ese nombre, no puede tener el derecho a la personería jurídica. Ahora, Petro ha dicho que interpondrá recursos judiciales ante esta decisión. Como era de esperar, el rechazo a esta medida del CNE no se ha hecho esperar, no se hizo esperar tampoco mucho por parte del líder de la oposición al gobierno de Iván Duque en Colombia. Estamos hablando de Gustavo Petro. Lo hizo mediante su cuenta en Twitter, aparece en pantalla de la publicación, el trino: soy el único senador, publica Petro, que no puede generar a su movimiento personería jurídica. Es el único movimiento que con 8 millones de votos y representación en el Senado no tiene personería jurídica. Soy el segundo en votación a la presidencia, pero me niegan el derecho a hacer oposición. Ha sido la reciente publicación de Gustavo Petro, ex candidato a la presidencia de Colombia. Y en medio de todo este panorama, un grupo de senadores han considerado que esta medida emanada desde el Consejo Nacional Electoral de Colombia es un grave error por el que van a estar promulgando una reforma a la personería jurídica. El senador Roy Barreras, del Partido Social de la Unidad Nacional, ha emitido declaraciones en contra de la negativa del CNE colombiano a otorgar la personería jurídica al partido de Gustavo Petro, al partido Colombia Humana. El senador Barreras, junto al senador Carlos Antonio Lozada, integrante de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, han explicado que se impulsará una serie de reformas en el Congreso de la República para permitir que movimientos como el de ahora senador de la oposición, es decir, el Movimiento Colombia Humana, sean reconocidos de forma institucional por el órgano rector electoral, permitiendo que este incluso participe en las próximas elecciones que se van a dar en 2019. Serán elecciones regionales y también elecciones municipales. Ya diversos sectores de la oposición han apoyado esta iniciativa: el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde y la lista de la Coalición de la Decencia. Me quedo en Colombia. Paola Fernández, buenas tardes, más detalles.
Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. El Consejo Nacional Electoral le negó el derecho a la personalidad jurídica al movimiento político Colombia Humana. Esta propuesta había sido llevada ante el CNE por el magistrado Armando Novoa. Con 6 votos en contra y solo 2 a favor, se les negó este derecho. Lo que ha dicho algunos de los integrantes de este movimiento político, especialmente su líder Gustavo Petro, es que se le está negando el derecho a más de 8 millones de colombianos que votaron por él en la segunda vuelta presidencial. Recordemos, una de las jornadas electorales más votadas en la historia de Colombia. Por otro lado, lo que se ha dicho es que se le niega este derecho a la personería jurídica porque algunas de las personas que hacen parte del Congreso de la República que apoyaron a la Colombia Humana no se presentaron en estas elecciones legislativas como Colombia Humana, sino por la lista de la decencia, una coalición de izquierda que reunió a varios partidos políticos, entre ellos la Unión Patriótica. Por eso, dice el Consejo Nacional Electoral, le negó esta personería jurídica. Lo que se ha dicho por parte de Colombia Humana es que ellos van a adelantar distintos procesos jurídicos para justamente en contra de esta medida. ¿Qué va a pasar con esta negación? Lo primero es que Colombia Humana no tendrá derecho a la financiación estatal. Lo segundo, no podrán tampoco acceder a los derechos consagrados en el estatuto de oposición, cosa que, recordemos, ha sido Gustavo Petro quien se ha considerado el líder de la oposición en la bancada en este nuevo gobierno de Iván Duque. Y lo tercero, no podrá presentar candidatos en las próximas elecciones locales que se llevarán a cabo en el 2019. ¿Qué significa esto? Que la Colombia Humana no podrá tener candidatos ni a la alcaldía ni a la gobernación el próximo año. Así están las cosas. Paola, gracias. Buenas tardes. También en Colombia continúa el asesinato sistemático de líderes sociales. La cifra ya llega a 154 muertes y esto solo en lo que va corrido de este 2018. Es una cifra que ya supera la cantidad de víctimas en el mismo periodo de tiempo, pero del año anterior. Acá le contamos más. El anterior lunes, uno de los fundadores de la Fundación Nuevo Amanecer de Cartago fue asesinado junto a su esposa. Esto ocurrió en el departamento del Caquetá. Se trataba de Héctor Fabio Montoya Orejuela. Él se desplazaba con su esposa Judith Paola García en un vehículo por la vía que comunica a Florencia con la localidad de Morelia. Eso es en el Caquetá, cuando fueron atacados por pistoleros. Montoya ya había dejado Cartago por las amenazas y se había radicado en una finca en Caquetá, donde se desempeñó a la tarea de coordinador de la Fundación Nuevo Amanecer en ese mismo departamento. Las muertes se suman así a la de Mariflorelia Cana Mesa, asesinada en el departamento del Cauca en días anteriores. Mientras tanto, Rodrigo Londoño, el senador del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ha alertado sobre el intento de asesinato contra un excombatiente de la exguerrilla y lo hizo mediante su cuenta en Twitter. Allí denunciaba que 2 sujetos en una moto han llegado hasta la casa de Alex Patamala, un excombatiente de FARC, en espacios territoriales de capacitación y reincorporación de la Carmelita y le dispararon, incluso causándole heridas en el brazo izquierdo y también en el abdomen. Publicación a la que acompaña además con las etiquetas comprometidos con la paz y que la paz no nos cueste la vida. Ahora bien, 6 federaciones sindicales internacionales en Colombia han expresado preocupación al jefe de Estado, a Iván Duque, por la ola de asesinatos de líderes sociales y en particular de representantes de los movimientos sindicales. Hay un comunicado, aparece en pantalla, allí las federaciones han manifestado su preocupación debido a que las denuncias por amenazas, atentados y los asesinatos contra líderes sindicales y también líderes sociales y defensores de derechos humanos no solamente no se ha frenado, sino que con gran preocupación están observando desde estos movimientos que recientemente han incrementado, manteniéndose incluso en los niveles de impunidad que son alarmantes. A la vez están aseverando que en muchos casos han existido denuncias de amenazas previas que, si se hubiesen atendido de forma debida por los mecanismos de seguridad del Estado, se habrían evitado algunos de estos crímenes. Igualmente habrían servido para identificar y procesar también a los criminales. Avanzamos, rápidamente revisamos más informaciones. En pantalla las publicaciones que hacen nuestros corresponsales. Comenzamos por México. Eduardo Martínez, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con embajadores de América Latina y el Caribe.
refrendó su compromiso de unir la región y promover una política exterior de no intervención y solución pacífica de controversia. Y allí la gráfica que da cuenta de este encuentro. Rápidamente nos vamos hasta el Estado Plurinacional de Bolivia. Freddy Morales, presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, concluyó su visita a Bolivia tras consolidar la relación entre ambos estados con la firma de 3 acuerdos que incluyen ampliar la cooperación española por 4 años y participar en el megaproyecto del tren bioceánico. La gráfica que da cuenta de este encuentro entre el presidente del gobierno español y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Avanzamos, pasamos ahora a Brasil. Ignacio Lemus publica en el sitio líder Leioles, entre motos, automóviles y tractores con deudas o abandonados, aparecen en subasta las distribuidoras de Electrobras, la mayor empresa energética de Latinoamérica. Sus trabajadores realizan un paro de 72 horas contra la privatización. Última publicación en redes sociales de nuestros corresponsales. En Argentina, Marina Pañuti, exigencias del Fondo Monetario Internacional, corridas cambiarias, Macri acorralado entre el Fondo Monetario Internacional, las protestas sociales y una suba del dólar que llega a unos casi 33 pesos argentinos. Con este valor deja un piso inflacionario de 38%. Nuestro tema en desarrollo nos hace cruzar fronteras. El fantasma de la incertidumbre se apodera de la situación en Siria. Estados Unidos amenaza en romper en caso de que se dé un supuesto ataque químico. Incluso ha amenazado a Estados Unidos con responder si se llega a dar esta arremetida en Siria. Y Rusia ha dado a conocer que no permitirá una acción militar contra Damasco. Y en este contexto, el representante de Siria ante la Organización de las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, ha afirmado que Rusia no tenía en su poder armas químicas y que Siria tampoco tenía en su poder armas químicas. La situación se torna compleja y Telesur le lleva toda la información necesaria. Uno de nuestros corresponsales ya está listo, Hansel Oro, más detalles. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. De acuerdo con informaciones derivadas del Ministerio de Defensa de Rusia, la Armada Naval de la Nación Eurasiática podría incrementar en la parte del mar Mediterráneo próxima a Siria por petición de Damasco, debido a que en los últimos días se han incrementado los portadores de misiles por parte de los Estados Unidos, apoyados de sus aliados occidentales Reino Unido y Francia, quienes intentan buscar este pretexto, una significación de un ataque químico en la provincia siria de Idlib, donde sabemos también por informaciones derivadas del Ministerio de Defensa de Rusia que forma parte de los terroristas del Frente al-Nusra y también de los servicios secretos de inteligencia de Reino Unido. No obstante, hay que recordar de que en el caso de las fuerzas de los Estados Unidos también el pasado 25 de agosto entró en el Mediterráneo un destructor estadounidense, el USS de Ross, que tiene una capacidad de unos 28 misiles de tipo Tomahawk que puedan alcanzar cualquiera de las regiones de Siria. También está el bombardero estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que está en la base de Qatar, en la base Al-Dudaid, con una capacidad de unos 24 misiles que pueden también alcanzar tanto por vía aérea como por superficie terrestre. También recordamos que está el destructor estadounidense USS de Sullivan, que tiene nada más y nada menos que unos 56 misiles de tipo de crucero por parte de los Estados Unidos, que también representa una amenaza, una provocación en el caso de Siria. En el caso de Rusia también sabíamos de que ya había una presencia de la Armada Naval de un total de unos 10 buques y 2 submarinos, pero esto podría incrementar, digamos, debido a esta petición también del gobierno de Siria. Recordar también un poco esta idea de que está abierto y se mantienen activos los canales diplomáticos por la parte de Rusia. En este caso también Vasily Nevencia, representante de la nación eslava en Naciones Unidas, hizo énfasis en ese sentido de que las Naciones Unidas habían prestado poca atención, habrían hecho una actuación pasiva en torno al tema de Siria y también donde se había denunciado todo este supuesto ataque químico que se pretende significar en el territorio sirio, para también acusar al menos la credibilidad del gobierno de Bashar al-Assad. Esta es la información hasta este minuto. Adelante. Hansel, gracias. Hasta la próxima. Reitero la información que también daba antes del reporte de nuestro corresponsal, el representante permanente de la organización o ante la Organización de las Naciones Unidas de Siria, el representante sirio ante este organismo multilateral, había afirmado recientemente que su país no posee arsenal químico. Avanzamos. Vámonos con la pregunta correspondiente a esta jornada. Pregunta del día que tiene que ver con Colombia. El Consejo Nacional Electoral colombiano le negó la personería jurídica al movimiento político Colombia Humana
Y ahora el ex candidato presidencial Gustavo Petro se queda sin partido. La pregunta es, ¿pretenden bloquear el futuro político del ex candidato a la presidencia de Colombia? Rápidamente sus respuestas, las mostramos, aparecen en pantalla. Yaot Atlán, ese es el usuario, Yaot-Atlán. Así es, publican, responden, el objetivo es estorbar su carrera política. Luego de que Petro se quedó cerca de ganar la presidencia, los uribistas no quieren más sustos y estorbarán por las buenas y las malas todo intento de rebelión. Y se pregunta incluso este usuario, ¿acaso no han asesinado antes a candidatos presidenciales? Otra publicación aparecida en pantalla. André Pal, no solo pretenden bloquear a Gustavo Petro, sino también a todos quienes integran el partido para que no puedan presentarse en las próximas elecciones, y esto sabiendo que el próximo año los colombianos y las colombianas estarían escogiendo en elecciones municipales nuevas autoridades locales, nuevos alcaldes y también nuevos gobernadores. La pregunta queda en redes sociales, @JuanCTelesur, esa es mi cuenta corporativa y ahí está publicada. Tiene que ver con Colombia. El Consejo Nacional Electoral de ese país negó la personería jurídica al movimiento político Colombia Humana y ahora Gustavo Petro se queda sin partido. La pregunta es, ¿pretenden bloquear el futuro político del ex candidato a la presidencia? Sigue rodando la pregunta, queremos seguir conociendo sus respuestas. Será hasta la próxima. Hasta acá esta edición de Temas del Día. Nos vemos en pantalla de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y ahora también con próxima presencia en África. Nos vemos.